aquí para que quede ahí el video de evidencia. Ya estamos como en la mitad más o menos. Bueno, luego me van preguntando todas las dudas. ¿Listo? Yo voy a ir a compartir pantalla para que le echemos una miradita a los indicadores de rentabilidad, de endeudamiento y rentabilidad. Listo. Para repasar. Vamos a repasar y luego resolvemos todas esas dudas que tengan, etcétera. A ver. Administración financiera. Yo corro esto por acá, listo. Bueno, pues yo aquí tengo este archivo completo, que ustedes también lo deben tener. Yo se lo envié a todos con el último tema que vimos, que fue el EVA, etcétera. Ahí se los mandé todos y lo deben tener listo. Cuando hicimos el taller de repaso, repasamos, aquí lo resolvimos, acuerden, hace 15 días resolvimos esto, la rotación, resolvimos los fondos ociosos, ¿cierto? Y hace 8 días repasamos el flujo de caja, es otro tema pues interesante ahí. Hoy vamos a repasar estos indicadores de endeudamiento. De una vez, para el trabajo que están haciendo, como aquí lo que hay que analizar son estos 4, ¿cierto? Ustedes pueden, para evitar espacio, etcétera, y estos no los pueden eliminar, ¿de acuerdo? Ahí les doy tanto para simplificar y ahorrar espacio y pues, que no minimizar el riesgo de enredarnos, pues si de pronto hablar de lo que no es. Entonces, en endeudamiento, esto no más, ¿cierto? Yo me devuelvo acá para mostrarles qué había ahí. ¿Qué había aquí? Todo esto es un análisis, hace parte del análisis vertical, ¿cierto? Claro que está ahí porque hace parte del endeudamiento, ¿cierto? Si vamos, por ejemplo, aquí a decir participación de proveedores, ¿cierto? ¿Cuánto es los proveedores con relación al total pasivo? Es tanto por ciento, tanto, etcétera, etcétera, y vemos que es una deuda, ¿cierto? Es un endeudamiento. El pasivo financiero sobre el total pasivo es un endeudamiento, pero aquí lo estamos viendo desde la participación de ese elemento sobre el total del pasivo, ¿cierto? Entonces es un análisis vertical que para este efecto sí es un endeudamiento, pero para este efecto del trabajo de ustedes no lo van a necesitar ahí. Solo necesitan en endeudamiento estos 4 indicadores. ¿Listo? 4 indicadores que los vamos a analizar de la siguiente forma. Nivel de deuda. El nivel de deuda es total pasivo sobre total activos, ¿cierto? Es decir, de lo que tengo que debo. La empresa nos menciona que en el año 2017 o en este primer periodo tiene de lo que tiene la empresa, debe 38.97 de cada... Es decir, que de lo que tiene debe 38.97, ¿cierto? En deuda. Que al año siguiente prácticamente se mantuvo en la deuda, disminuyó un poco con relación al año anterior, conservando la deuda en 38.79%. Y que al año siguiente disminuyó la deuda a 37.45, ¿cierto? Yo les quiero recordar que cuando empezamos la materia por allá, yo les dije que los indicadores siempre se diseñan, se calculan, se sacan, ¿es para qué? Para compararlos, ¿cierto? Y que los indicadores se pueden comparar con 3 aspectos. Primero, con el histórico, ¿cierto? Pues, ¿aquí qué hay aquí? ¿Qué hay aquí en este movimiento? Un histórico, ¿cierto? De que hace 3 años tuvo esta deuda, que hace 2 años tuvo esta deuda y que el año pasado tuvo esta deuda. Entonces, si estamos hablando, porque recuerden que los contadores, cuando entramos a analizar contabilidades, estados financieros, estamos mirando el pasado. Entonces, los indicadores, cuando ustedes me están hablando ahí en un lenguaje, se me olvidó la semana pasada decirles, o antepasada, perdón, que revisamos el taller de repaso. En el lenguaje algunos decían en futuro, ¿cierto? Necesitará, no. Aquí, por ejemplo, la empresa
en el año 2017 tuvo una deuda, un pasivo, un nivel de deuda del 38.97%, es decir, de que el total de lo que tiene debe el 38. Debía o debía. Entonces ahí es donde uno debe tener cuidado con el lenguaje, ¿listo? En conclusión, este endeudamiento total para esta empresa desde el nivel de deuda, vemos que viene mejorando históricamente, ¿cierto? Ha mejorado y sobre todo en el último periodo, en el 2018, bajó a un 37.45 con relación al histórico y con relación a la meta presupuestada por la empresa. Este indicador se cumple porque es inferior al 40%. ¿Qué es este 40%? Es un máximo que la empresa dice. ¿Qué es esta meta? Dice la empresa como meta propone de que su nivel de deuda no puede superar el 40%, ¿cierto? Que se endeude, pero que esa deuda tenga un nivel de sanidad y que máximo llegue a un 40%, ¿cierto? Entonces, desde el nivel de deuda la empresa ha venido mejorando, es decir, ha venido disminuyendo la deuda y en todos los periodos ha cumplido con su meta de endeudamiento, ¿listo? Que es un máximo de 40% y está por debajo, por lo tanto este indicador es positivo desde ese punto de vista, de que viene mejorando y que ha cumplido siempre en todos los 3 periodos la meta. ¿Listo? Bueno, este es el total de deuda, ¿listo? El nivel de deuda. Ahora, el endeudamiento a corto plazo, es decir, de lo que yo debo, de todo esto que debo, ¿cuánto es ya? ¿Cuánto tengo que pagar ya? ¿Cierto? De todo mire que al calcularlo, yo estoy tomando el pasivo anterior, ¿cierto? Estoy diciendo, de este 38%, el 43.8% es a corto plazo. O sea, que en menos de un año, y recordemos a corto plazo cuando hablamos de los contables, etcétera, es a menos de un año, ¿cierto? Y a largo plazo son deudas a 5, a 4, a 36, a 48, 60 meses, ¿cierto? Y aquí estamos hablando a corto plazo, es decir, a menos de un año, a 12 meses máximo. Entonces, el endeudamiento a corto plazo es que del total de la deuda, del total del endeudamiento, ¿cuánto es ya? ¿Cierto? O sea, que de este 38%, el 43% es a corto plazo y sé que tengo que cubrirlo en menos de un año. ¿Listo? Desde el punto de vista histórico, este indicador entonces se compara con el histórico y vemos que ha venido mejorando sustancialmente, es decir, ha venido disminuyendo el pasivo a corto plazo. Hace 3 años, hace 3 periodos, estaba en 43.8, luego pasó a 39.78 y para el año pasado, el periodo 2018, si no estoy mal, quedó en 36.48. Desde el punto de vista del cumplimiento de la meta, vemos que solo incumplió en el periodo 2016, es decir, hace 3 periodos, pero que de ahí para acá ya logra cumplir la meta y rebajarla sustancialmente hasta casi 4 puntos porcentuales. ¿Ves? Entendemos que este entonces es también un máximo, ¿cierto? O sea, un máximo, un techo, como lo queramos interpretarlo, ¿cierto? Pero tenemos que ver lo que este es un límite, es decir, que estos dos me están diciendo de que la empresa a deuda total, a deuda global, o el nivel de deuda máximo el 40%, y que de ese 40% máximo a corto plazo también sea un 40%. Entonces, estos dos indicadores son positivos para la empresa. Estuvo un poco negativo desde el punto de vista de corto plazo hace 3 periodos, pero ya mejoró y está cumpliendo las metas y viene sustancialmente rebajando el nivel de deuda a largo plazo y a corto plazo. ¿Listo? Bueno. Cobertura de intereses. Utilidad operacional y de gastos financieros, ¿cierto? Como vemos aquí, esto no son porcentajes, por lo tanto, ya sabemos que esto se tiene que leer en veces. No son miles, no es porcentajes, sino veces. ¿Listo? Y está diciendo que por favor, y le coloco paréntesis de una vez, sabemos que este es un mínimo. ¿Por qué el mínimo? Porque la empresa como meta propone que debe tener utilidad operativa suficiente para cubrir mínimo 5 veces el gasto financiero. ¿Listo? Entonces, eso es lo que quiere decir esto, desde el punto de vista de la meta. ¿Qué quiere decir?
en cuántas veces con la utilidad operacional yo puedo cubrir el gasto financiero, todo ese gasto financiero. ¿Listo? Desde este punto de vista, la empresa pide que como mínimo sean 5 veces. ¿Listo? Por lo tanto, si analizamos este indicador del cubrimiento o cobertura de intereses, la empresa ha venido incumpliendo, ¿cierto? Aunque en el periodo 2016 incumplió la meta totalmente porque estaba pues más o menos en 1 punto algo, 1.3 casi, o menos de 1.3, pero luego desmejoró mucho para el periodo 2017, ¿cierto? Es decir, que esa utilidad operativa o el gasto financiero aumentó. Allá hay que ir a mirar. Pero gracias a Dios, digámoslo así, para el periodo 2018 mejoró sustancialmente ese indicador, viendo que ha tenido más utilidades para cubrir 4.17 veces la cobertura o cubrir los intereses. Sin embargo, no ha podido la empresa cumplir la meta mínima, que son 5 veces la cobertura de intereses. Viene mejorando la empresa, estuvo muy mal en el 2017, pero viene mejorando sustancialmente. Esperemos que para el siguiente periodo se logre el objetivo de mínimo 5 veces, ¿cierto? Entonces, estos son veces, es un mínimo, y el objetivo es que con la utilidad operativa, con la operación, ¿cuántas veces cubrimos el gasto financiero? ¿Listo? Bueno, ahí está ese. Iremos el siguiente. Carga financiera. Es decir, de ese gasto financiero, o mejor dicho, tiene una meta de un 3%. ¿Listo? Y dice que el objetivo es los gastos financieros dividido las ventas. Por lo tanto, ¿cómo se interpreta? Que de cada 100 pesos que vendo, 2.61 pesos se va en gasto financiero. ¿Listo? Que aquí, que de cada 100 pesos que vendo, recuerden aquí siempre la clave que les he dicho, cuando vean este dividendo, sí, dividendo, que sean ventas, ya sabemos que el lenguaje es, entonces uno de entrada empieza por ahí, esta empresa, para el periodo, por decir algo, si quiero ver, por ejemplo, aquí, ¿qué es lo más relevante? Interpretar, por ejemplo, este periodo del 2017, que es malo, que es negativo, ¿cierto? Entonces uno empieza por ahí. La empresa para el periodo 2017, por cada 100 pesos que vendió, tuvo que dedicar 3.37 pesos al gasto financiero, ¿cierto? Incumpliendo la meta, porque esta meta es un máximo. Quiere decir que la empresa propone que de cada 100 pesos que venda, máximo se vaya el 3% en gasto financiero. Por lo tanto, aquí incumplió, aquí estuvo muy bien y obviamente mejoró mucho para el periodo 2018. Entonces lo puede interpretar desde el punto de vista, puede interpretar este comparándolo con este, puede interpretar este comparándolo con este, o este con este. La idea es hablar algo y entender en regla general de que se incumplió en un periodo y que se cumplió en los otros y viene mejorando. Esa es, digamos, la conclusión que nos saca este indicador. Entonces, desde este punto de vista, la empresa pide como meta máxima de que por cada 100 pesos que vende, máximo 3 pesos o el 3%, que es lo mismo, esté dedicado al gasto financiero como máximo, ¿cierto? Aquí cumple y aquí incumple. Pero en sí en general la empresa, porque aquí incumple, pero como a 37, ¿cierto? No es nada grave. Pero el objetivo es hacer el seguimiento siempre que se cumpla, listo. Bueno. En conclusión, para resumir esto, desde el punto de vista de un lenguaje más sencillo, esto, ¿qué tan endeudado estoy? ¿Cierto? Esto me refleja qué tan endeudado estoy, qué debo de lo que tengo, ¿cierto? Y de que esta deuda que tengo, ¿cuánto es ya? ¿Listo? ¿Cuánto es ya? Y de que esa utilidad operacional, cuántas veces puedo cubrir el gasto financiero, ¿cierto? Y que de las ventas, cuánto se me va en gasto financiero. Eso es lo que puedo, lo que me da a entender y cómo debo leer, interpretar y pues interiorizar estos indicadores de endeudamiento. ¿Cuánto debo? ¿Cuánto es ya?
con la utilidad operacional, perdón, cuántas veces puedo cubrir el gasto financiero y de las ventas, cuánto se me va en ese gasto financiero, ¿cierto? Entonces ahí está. Los indicadores son interesantes porque puede uno medir el riesgo de endeudamiento de la empresa, ¿cierto? Quiero aclarar que por allá cuando hablábamos, cuando para crear una empresa yo le decía, el objetivo es endeudarse al máximo, ¿cierto? El objetivo es montar la empresa con la plata de los demás, con la plata del banco. Eso es cierto, ¿sí? Eso es cierto. Pero luego cuando la empresa, perdón, empiece a funcionar, empiece a producir, empiece a rendir, empiece a pasar los periodos, esa deuda hay que empezarla a controlar. Esa deuda hay que empezarla a controlar desde el punto de vista de endeudamiento, ¿cierto? Porque la empresa no se puede quedar endeudado el 70% cuando uno la monta, ¿cierto? Uno la monta con una deuda del 70%, uno monta una empresa de 100 millones y quiere que el banco le preste 70 y uno pone 30, ¿cierto? O que dice que le presten a uno el 100%. Pero eso es al montar la empresa, ¿cierto? Porque qué bueno montarla sin necesidad de sacar plata. Pero en el tiempo la deuda hay que empezarse a controlar. Uno se puede endeudar más, pero esa deuda quiere decir que va a vender más. Por lo tanto, este indicador permanecerá estático, es decir, permanecerá positivo. Yo me puedo endeudar, por ejemplo, un 10% más, un 15% más, pero eso quiere decir que eso se va a reflejar en la productividad. Quiere decir que voy a vender más, por lo tanto, esos indicadores, al producir más, compensará y la deuda seguirá controlada. No es que no es el indicador no lo podemos leer, no, entonces no nos endeudemos. Sí nos endeudemos, pero la palabra es en la deuda sana. Si yo me endeudo, es porque esa deuda, con los nuevos ingresos, con los incrementos en ventas, con los incrementos en producción y en la utilidad, va a compensar y va a conservarse un nivel de deuda sano, ¿cierto? Pero si yo me endeudo un 15% para seguir produciendo lo mismo, no tiene sentido, ¿cierto? Ahí se falló. Esa plata para qué fue, etcétera, etcétera, listo. Es decir, el nivel de deuda es para manejarlo desde el punto de vista de una deuda sana, no para que no nos endeudemos, ¿no? Que me endeudo, no, eso es sano siempre y cuando sea para producir más, listo. Ahí queda esa parte muy difícil, entonces por favor aquí por ejemplo pueden colocar un párrafo amplio donde hable un poquito de esto, un poquito así, y lo pueden entremezclar pero con un sentido. Y en pasado, no me digan que la empresa va a necesitar, que no sé qué, no, la empresa pasó esto, todo esto es pasado, ¿cierto? Por decir algo, la empresa en el 2016, de cada, por aquí, 100 pesos que vendió, dedicó 2.61 a la cobertura del gasto financiero. ¿Listo? Mire que es en pasado, ¿listo? Para que corrijan el lenguaje ahí. Bueno, si aquí tienen las dudas, ahora me cuentan. Vamos a ver hoy, además, la rentabilidad, ¿cierto? La rentabilidad que se divide en dos bloques, aquí es una margen y aquí es una rentabilidad o rendimiento, ¿listo? ¿Qué van a interpretar? Estos que tienen meta, ¿cierto? Estos también hay que dejarlos porque si ustedes miran acá, aquí los estamos necesitando para calcular, ¿cierto? Para calcular, por ejemplo, el costo de capital, necesito entonces la deuda financiera del patrimonio. ¿Listo? Y este lo necesito para poder interpretar, porque este es la tasa del inversionista esperada por el inversionista, es decir, la rentabilidad que el socio espera, que está pidiendo, ¿cierto? Y este es el costo de capital. Recuerden que estos dos indicadores, los señalen por allá, pero no nos adelantemos, se interpretan conjuntamente, ¿cierto? Pero ya vamos allá, veremos por acá. Margen bruto. Listo, entonces dice que por cada 100 pesos vendidos tengo una utilidad bruta de 43.27, luego de 42.77, luego de 43.23. ¿Qué está diciendo acá? Que en este periodo tuvimos una utilidad bruta interesante, casi cercano a la meta, luego mejoramos un poco, y luego nos acercamos mucho a la meta, ya que está desde el punto de vista del margen bruto de la empresa está bien, está sana. ¿Por qué? Porque la meta es que este negocio después de quede 45% después de cubrir qué. La pregunta entonces es, yo estaba en el 2016 con un margen bruto del 43.27 y luego bajó a los 42.77. Recordemos que esto es como pequeñito, pero si estamos hablando de millones de dólares, puede significar mucha plata, ¿cierto? Pero ¿qué pasó aquí? La pregunta, ¿cómo que rebajó? ¿Qué pasa si estamos mirando el margen bruto
era la utilidad bruta. ¿Qué pasó aquí para que rebajara esa margen, esa utilidad bruta? Margen bruto, pues llamémoslo así, que sí es la palabra exacta. ¿Qué pasó aquí? Pueden ocurrir varias cosas. Por ejemplo, se incrementaron los costos, ¿sí o no? Porque aquí estamos diciendo que esto surge de, vamos allá, ventas menos costos, ¿cierto? Venta menos costos. Aquí estamos, venimos acá. Por eso como contadores ya esto realmente lo tenemos que tener. Entonces, si yo quiero interpretar esta variable, bueno, lo que pudo haber pasado es que se incrementaron los costos, ¿cierto? Se incrementaron los costos y las ventas no crecieron proporcional, crecieron menos, ¿cierto? Se incrementaron los costos. O peor aún, los costos se mantuvieron, pero vendimos menos. Esas dos situaciones pueden ocurrir. Pero tenemos que tener en la cabeza claro de que si la margen bruta varió positivo o negativamente fue porque algo se movió, ¿qué? Las ventas o los costos, ¿cierto? Porque a eso se refiere. Listo, entonces indicamos, esta empresa está más o menos estable en cuanto a su margen bruto, no está cumpliendo la meta, pero está muy cercano, sobre todo en el último periodo, que llegó a un 43.23% de rentabilidad de margen bruto. Listo. Estuvo un poquito bajo en el 2017, este es el 2017, ya miraremos las razones, pues pueden expresar ahí, ya se mirará si fue por el motivo de que incrementaron costos o se rebajaron ventas o ambos a la vez peor aún. ¿Cierto? Pero aquí esto es sano, ¿cierto? Porque está muy cercano a la meta. Este EBITDA dividido las ventas, ¿cierto? Está el margen operativo. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que aquí a las ventas totales no solamente le resté los costos, sino que ya ahí también le resté los gastos administrativos y de ventas. ¿Listo? Entonces aquí vemos que la empresa está pidiendo un 12% como, y ya se me ha olvidado, para que menos entendamos, son mínimos, o sea, son pisos, son metas mínimas. O sea, por favor, la empresa está diciendo, esto tiene que tener un margen bruto mínimo del 45%, y si es más, mejor, obvio, ¿cierto? Y aquí en el mismo sentido, la empresa debe tener un margen operativo mínimo del 12%, ¿cierto? Como mínimo. Claro, siempre ahí estoy para cuando uno lo interprete, no sé, concentrar y verle la lógica a las cosas, sobre todo a estos asuntos financieros, que es la lógica, que si estamos hablando de margen, o sea, de utilidades, o sea, en general de una rentabilidad, esto tienen que ser mínimos, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Qué quiere una empresa? Mucho más, ¿cierto? ¿Qué quiere una empresa? Rentar lo máximo, ¿cierto? Las empresas nunca tienen llenadero. No, no, no. La meta este año es el 45 de rentabilidad de margen bruto, pero para el otro que sea el 46 y así, así. Y cuando esto llegue, esta meta alcance el 46 por aquí, ahí mismo se vuelven a replantear la meta y dicen, no, no, si logramos un 46, subamos hasta 48, 50 y así. Pues se supone que es así. Pues la lógica es que cuando estamos hablando de rentabilidad, todo esto es un piso, es una mínimo, ¿cierto? Es una base, una mínimo que se debe cumplir esa meta. ¿Listo? Entonces, aquí, por cada 100 pesos vendidos, después de cubrir costos y gastos administrativos, la empresa tuvo un margen operativo de 9.82. Aquí desmejoró, perdón, este indicador está, bueno, porque sí, aquí desmejoró, perdón, sí, porque aquí 9.82 y 9.21. Desmejoró muy levemente, tanto que casi no lo noto, desmejoró levemente ese margen operativo a 9.21, pero se mejoró para el siguiente periodo subiendo un 10.54, quedando algo cercano a menos de 1.6 de la meta que es el 12%. Por lo tanto, aquí podemos intuir de que se disminuyeron gastos y costos, ¿cierto? Se disminuyeron gastos y costos y también se puede intuir que también fue que se incrementaron ventas. Como sea, uno ya intuye de que, bueno, algo se hizo, vamos a mirar y uno ya ahí cuando ve estos semáforos, dice, vamos a ver qué fue lo que hicimos bien, ¿cierto? Ah, no, disminuimos los gastos administrativos, todo esto, vamos bien o algo así. Pero aquí vamos a decir que simplemente se mejoró este indicador porque se logró disminuir costos y gastos y mejorar las ventas, ¿cierto? Se puede mencionar así. Entonces, este indicador, aunque aparece un poquito más lejano acá, tampoco es drástico. Aquí están un poquito lejanos, pero en 10.54.
Para mejorar esto, entonces hay que uno centrarse en los gastos administrativos y de ventas, ¿cierto? En los gastos, mirando a ver si es que hay mucho personal, hay mucha burocracia, se está manejando mucha publicidad o mucho personal en ventas, bueno, algo así. Bueno, sigamos. Margen neto, o sea, después de que de todo, del gasto financiero y de los impuestos de renta, de los impuestos, listo. Entonces decimos que esta empresa pide que como margen neto, al final allá de todo, de una rentabilidad como mínimo, una margen neto de utilidad del 6%. La empresa para el periodo 2017 presentó que por cada 100 pesos vendidos tuvo una margen neto de 5.5, estando casi cerca a la meta, ¿cierto? Y que, pero que para el año siguiente les mejoró sustancialmente, ya que tuvo una margen neto de 4.63. Pero, y esto está, porque está mal aquí. Sí, ahí sí lo cuadré. Cada vez que explico esto lo tengo que cuadrar. Esta aquí sí quedó bien. Estaba bien, desmejoró un poco y super mejoró porque no solamente cubrió esa meta, sino que superó esa meta. ¿Qué pudo haber ayudado aquí? Los impuestos. Por ejemplo, los impuestos, no se tuvo que pagar impuestos o había una reserva de impuestos, etcétera. O un saldo a favor, algo pasó porque aquí ayudó los impuestos. Listo. Bueno, eso en resumidas cuentas, estos indicadores de rentabilidad desde el punto de vista del margen bruto, margen operativo y margen neto. Listo. Estos son mínimos, ¿sí? Podemos ver de que dependiendo de lo que vaya cubriendo, aquí cubre costos, aquí cubre gastos administrativos y de ventas, y aquí cubre intereses y impuestos. ¿Sí? Mire que aquí uno en la mente se está trayendo el PIG, ¿sí o no? Se lo está trayendo. Así, aquí ya cubrí esto, aquí ya cubrí esto, o sea que después de todo, al tipo le está quedando 6.86. Y si después miramos, adelantémonos aquí, mire que el socio está pidiendo ¿cuánto? 6. O sea que desde el punto de vista, esta empresa aquí yo ya puedo sacar conclusiones. Desde el punto de vista de la rentabilidad esperada por el socio, está generando más, o sea que está generando valor. ¿Listo? Bueno, eso es como para adelantárselo, pero también se puede interpretar desde ahí. Para finalizar por hoy, al menos el repaso, las dudas las miramos ahora. Vamos a mirar lo que es la rentabilidad del activo o de la empresa también, llamada ROA por las siglas en inglés, y la rentabilidad del patrimonio o ROE por sus siglas en inglés, que es simplemente desde otro punto de vista, esto es la rentabilidad que da la empresa y esta es la rentabilidad que da el socio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el patrimonio es como el aporte de los socios, ¿cierto? Es la parte patrimonial, y esto es lo que le pertenece al socio. Y aquí es simplemente por la operación y los activos de la empresa. Entonces, por eso esto se ve como la rentabilidad de la empresa y esta como la rentabilidad del socio. ¿Listo? ¿Cómo leemos esto? Simplemente este lo leo hacia acá, hacia la meta, histórico, y lo comparo contra el costo. Aquí, para poder comparar, también hicimos este cálculo, que ya lo sabemos de memoria. Costo de capital es el promedio ponderado entre la tasa de interés de los créditos que tenemos y la rentabilidad esperada por el socio, ¿cierto? Aquí se está promediando y ponderando esos dos aspectos del costo del capital de la empresa. Dice aquí que fue 5.72, 5.73, 5.75. Pues esto es el costo de capital. La meta la pide que sea 5.5, está muy cercano, un poquito pasado, pero está bien desde el punto de vista de la meta. Pero no lo comparen ni con esta meta ni con esta meta, sino que lo vamos a comparar con este. Entonces, rentabilidad del activo, rentabilidad del ROA, para el periodo 2016 generó una rentabilidad de 5.92, superior al costo de capital y cercano, no, más bien lejano a la meta que pide la empresa, ¿cierto? De un 8%. Por lo tanto, la empresa, este indicador, esta rentabilidad del activo, está incumpliendo la meta del 8%, pero sí está superando el costo de capital. ¿Listo? Desmejoró un poco para el año 2017, donde bajó 5.83, alejándose un poco más de la meta, pero aún así cumpliendo el requisito de que la rentabilidad del activo debe ser superior al costo de capital.
Mire que se está interpretando así y así. Tengan cuidado con eso. Yo al menos quiero ver por ahí de que, por ejemplo, comparen el más bueno o el menos bueno, ¿cierto? Para entender de que sí manejan ese lenguaje. Finalmente, para el periodo 2018 es este, ¿cierto? La rentabilidad del activo, o sea, de la empresa, mejoró sustancialmente con relación a los periodos anteriores, subió a 6.98, cumpliendo ese objetivo de ser superior al costo de capital y acercándose, aunque incumpliendo, pero acercándose más a la meta de la empresa, que es un 8%. Mire cómo se interpreta ese indicador de paz, de paz. No de tanto repetirlo, ahí se lo van grabando, muchachos. Bueno, ahora, ¿cómo comparamos este otro indicador? Se compara hacia acá y hacia acá, hacia la meta, ¿cierto? Entonces, la rentabilidad del patrimonio, es decir, de esa plata que colocaron los socios. ¿Contra qué la comparamos? Contra la meta y contra la tasa de rendimiento esperada por el socio o el costo de oportunidad. Recuerda que para allá lo calculamos con un modelo ahí en el tablero que era modelo riesgo-rendimiento, güey. No importa, eso no lo tenemos que saber, pero sí entender que viene de por allá, ¿cierto? Entonces dice, esta empresa para el año 2016 tuvo una rentabilidad del patrimonio de 7.61, ¿cierto? Aunque no cumple la meta, yo puedo empezar leyendo de acá o leyendo de acá. Aunque no cumple la meta del 10%, si cumple el requisito, la meta, más bien un requisito de que sea superior a la rentabilidad esperada por los socios, ¿cierto? Que es superior a 1.61%. Tampoco está tan lejana de la meta porque está más o menos en un 2.4 casi, algo menos de 2.4 de incumplimiento de la meta, pero sobre todo supera lo esperado por el socio, que eso es también muy importante. Aún así, para el periodo 2017 les mejora un poco este indicador, con más o menos les mejoran más de un punto, bajando a 6.28, alejándose de la meta, pero aún así conserva el requisito de ser un poco superior a la rentabilidad esperada por los socios. Mientras esto ocurre, aunque se incumpla la meta, se le está garantizando al socio el rendimiento esperado y un poquito más. Entonces aquí si miramos desde el punto de vista de generación de valor, ¿cuál es el porcentaje de generación de valor aquí? La diferencia entre lo que espera el socio, ¿cierto? Y lo que dio, o sea, 0,28%, ¿cierto? Poquito, pero bueno. Pero lo importante es que se genere la rentabilidad mínima esperada por los socios y se genere algo de valor, así sea pequeño, y se vaya acercando y apuntándole a la meta de la empresa, ¿cierto? Gracias a Dios, para el periodo 2018 mejoró sustancialmente este indicador, dando una rentabilidad del patrimonio de 7.89, bastante superior a la rentabilidad esperada por el socio, que es 6%, y acercándose sustancialmente, acercándose bastante a la meta de un 10% que exige la empresa. Mire que no es nada difícil. Ya, yo creo que ahí con este repaso, pues el video, pueden mejorar el trabajo como bien. Bueno, hasta ahí el repaso. La otra semana veremos indicadores de valor, porque si les mezclo tanto, nos enloquecemos todos, ustedes y yo, ¿cierto? Entonces, por ahora, con esta explicación de rentabilidad, con esta aplicación de rentabilidad y de endeudamiento, van a mejorar el trabajo que llevan allá. ¿Listo? Ahora pregunto, de pronto, como hoy no alcanzamos ni es pues sano como ver tan juntos todos estos indicadores, vamos a ver el indicador de valor y que es lo último de estos indicadores dentro de 8 días, si quieren, porque con esto que les acabo de explicar, yo sé que se van a ir allá y a mejorar y a arreglar cositas en lo que llevan. Y con lo que les voy a explicar dentro de 8 días, también lo pueden utilizar para mejorar un poco más ese trabajo. Pues yo propongo, si quieren, los que quieran, yo había dicho en el WhatsApp de que el plazo era hasta acá, hasta el 30, ¿cierto? Pero como no hemos terminado todos los repasos, hay que aprovecharlos. Y el último repaso será aquí ¿cuándo? El 2 de julio. Entonces yo propongo de que el trabajo tengan plazo para entregarlo hasta el domingo. O sea, este domingo, en 8 sí, porque estamos a 25. Entonces era para el 30, mejor dicho, lo aplazamos hasta ese fin de semana del 30. ¿Listo? ¿Les parece bien? Ay, profe, qué pena, ¿puedes repetir? Es que no escuché bien. Listo.
quiero decir que el trabajo que están diseñando, yo propongo que lo prolonguemos unos días más, no para este 30, sino para este fin de semana del 4 del 5 de julio, para que este 2, o sea, dentro de 8 días que vamos a repasar los indicadores de valor, aprovechen ese repaso y mejoren ese trabajo un poquito más o corrijan si tienen errores. Listo. Y tiene más Listo, tiempo. profe, muchas gracias. Pero el que ya se sienta muy seguro, que me encantaría y que ya lo tiene y que cree que todo está bien, lo va mandando cuando quiera, listo. Pero entonces hasta ese 30, ¿por qué? Porque la idea es que lo entreguen cuando hayamos terminado todo el repaso y aprovechar ese repaso para corregir cositas y resolver dudas allá. Porque yo sé que ustedes van a buscar para videos y eso le da una apreciación. En cambio aquí, lo más seguro es que tomaron nota de algo y van a mejorar ese trabajo. Listo. Bueno, inquietudes, dudas. Aunque ya se va a acabar la clase, queda un minuto. Si quiere o por correo o algo, me preguntan